Seguimos acá en exclusivas de EBTV conversando con el doctor Luis Almagro, quien fue secretario de la OEA durante 10 años hasta el 2025. Doctor Almagro, continuamos conversando con usted. ¿Qué deben hacer los organismos, la OEA, la ONU? Deben ser más ágiles. Usted comentaba lo de Ruanda en este momento, ¿no? Que a veces los organismos internacionales, como pasó en Venezuela, ¿no? Llegan Se neutralizan a demasiado sí tarde. mismos, se neutralizan a sí mismos porque obviamente que hay intereses cruzados, obviamente que muchas veces no existe voluntad de acción. Si existe voluntad de acción, como nos ocurrió, o sea, vamos a tener que superar muchos obstáculos para concretar los resultados y los objetivos que se buscan. Entonces, sí, las organizaciones internacionales están sufriendo un golpe ahora por el retiro de Estados Unidos de prácticamente de varias decenas de organizaciones internacionales, 31 solo del sistema de Naciones Unidas. Entonces, tienen que replantear sus capacidades, tienen que replantearse sus dinámicas de acción, tienen que replantearse los objetivos y cómo concretar los objetivos, tienen que acumular menos burocracia, tienen que ser más eficientes, porque eso es lo que exigen las crisis que tenemos hoy en día y los reacomodamientos globales que estamos viendo. Ahora, doctor, ya en el tema personal, usted conoció a Chávez, ¿cierto? Sí, Conversó con Chávez. Yo no sé si estuvo en Venezuela cuando Chávez muere. Eh, sí, estuve. este, y también mantuvo relación con Maduro siendo canciller y usted canciller también del Uruguay, ¿no? Eh, Sí. eh, eh, Sí, nos en- sentábamos al lado, porque Uruguay y Venezuela en todos los ámbitos latinoamericanos y de la región están uno al lado del otro. Entonces, sí, lo conocí, lo traté mucho. ahora, ¿usted cree que él no escuchó nunca ni los países, o sea, sintió todo, fue que una amenaza en contra de él, contra el proceso Yo creo que revolucionario? sí. ¿Qué Yo creo, pasa? no creo que contra el proceso revolucionario, porque él no tenía esa vocación y esa capacidad, digamos, de liderar un proceso revolucionario, de liderar un proceso de cambio, capacidad de gobernanza, capacidad de gobernabilidad. No las tenía, no las sentía, no era vocacional en él, no era algo que él hubiera llevado adelante. Sí era alguien que sentía, y se notaba mucho, muy fuerte todo como una amenaza, y por eso probablemente las purgas internas dentro del chavismo fueron todavía más duras en muchos casos que las purgas externas. No hay que más que nombrar a Tarek El Aissami, Rodríguez Torre, Rotondaro, Rafael Ramírez, Arriaza, Elías Jagua. O sea, permanentemente hubo purgas internas dentro del chavismo llevadas adelante por Maduro, hasta como siempre pasa en estos juegos, ¿no? O sea, terminó quedándola a él, también una dinámica interna del propio chavismo. Ahora, doctor Almagro, Siempre encuentra el que teje otro mejor tejedor, ¿no? O sea, un Maduro sin liderazgo, como lo he mencionado, con todas estas faunas y sectores que se le armaron, inclusive que tiene. Hoy usted, ¿cómo ve el panorama de Venezuela y cuál es la transición que usted ve más óptima, ¿no? Ante un llamado de una Delcy Rodríguez que sigue estando dentro del madurismo, dentro del chavismo, como una presidencia interina. ¿A es dónde, cuáles son los límites de eso que debería llegar? No, presidente interino fue Juan Guaidó. Ajá. Esto es una dictadura interina. Esto es una dictadura interina. Esto es una dictadura, lo de Esto es una Delcy. dictadura interina, o sea, exactamente. Esto no es elegido por nadie. Esto no tiene una legitimidad de origen. No tiene, o sea, simplemente fue una cuestión de oportunidad y conveniencia de Estados Unidos cuando toma acción en Venezuela para arrestar a Maduro. Y consideran que la solución más práctica es esta, o sea, que es
muchas dinámicas autoritarias obviamente que han continuado y que continuarán, y no es un país seguro todavía para ir, no es un país seguro para ejercer sus derechos, no es un país que esté recomponiendo dinámicas democráticas a pasos acelerados. Más bien se congela el desastre como parte de la solución, ¿no? O sea, por lo menos hasta que se logren cumplir las tres fases de las que habló el secretario de Estado Marco Rubio, y nosotros esperamos que esas tres fases se superpongan lo más que se pueda una a la otra para que alcancemos pronto el restablecimiento democrático del país. Usted habló, doctor, hizo mención del gobierno interino, el de Juan Guaidó, pero ha sido muy criticado el gobierno interino del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional y de todo lo que hizo en ese momento. ¿Qué se hizo en ese momento entonces? No, ese momento fue crucial y verdaderamente no estaríamos en este momento ahora con un proceso de transición y espero de restauración para la democracia venezolana, si no hubiera existido el proceso del presidente interino Juan Guaidó. O sea, esto fue algo muy valiente que durante 4 años mantuvo una alternativa democrática viable en el país. Y eso no era fácil, no era para cualquiera y no era fácil. Se requería mucho coraje porque una persona que estuvo en Venezuela todo el tiempo mientras ejerció su presidencia interina. Entonces, discutiendo el poder con Maduro y llevándose la legitimidad de las democracias occidentales. Entonces, sí, fue un proceso de mucha intensidad y que fue fundamental para sostener alternativas democráticas y los reflejos democráticos en el marco de una dictadura oprobiosa, ¿no? Bien, doctor Almagro, todas las transiciones, ninguna se parece una de otra, ¿no? Todas tienen algo muy particular, ¿no? Y aquí llegamos a pensar, o los venezolanos pensaron, que primero muchos no se imaginaron Maduro extraditado con Cilia, ¿no? Su esposa. Tampoco se imaginaron que la presidenta interina o lo que iba a quedar administrativamente era Delcy Rodríguez, ¿no? Pensaron en Edmundo González Urrutia regresando, María Corina Machado el liderazgo, es decir, pero no ocurrió. ¿Cómo es ese transitar o cómo evalúa usted esto? Creo que las fuerzas democráticas de Venezuela tienen que presentar el caso de que están en condiciones de gobernar el país, de que van a hacer, en materia de política exterior van a hacer esto, en materia de seguridad van a hacer esto, en materia de políticas sociales van a hacer esto, salud van a hacer esto, van a tomar control del territorio, que tienen capacidades institucionales como para hacerlo. Y eso es fundamental. Tienen también que convencer al presidente Trump que están en condiciones de asumir el liderazgo del país y la gobernanza del país. Tienen que convencer al presidente Trump que el caos no puede ser la solución final para Venezuela, que es necesario la democratización del país y que el país deje atrás todas las tentaciones autoritarias y totalitarias que ha tenido en este tiempo y que todavía tiene. Y tiene que, obviamente, restablecer las garantías fundamentales para los venezolanos. Tiene que recomponer políticas de derechos humanos que permitan a los venezolanos el ejercicio de sus libertades fundamentales, pero también de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, sí, es un trabajo fuerte, es un trabajo intenso y es un trabajo que tiene que hacerse. Tiene que demostrar confiabilidad, tiene que demostrar que la democracia obviamente es la solución para Venezuela. Y ustedes me dirán, ¿por qué hay que demostrar eso?
porque Venezuela quedó hecha un nudo, o sea, todo el mundo operando en Venezuela, todos los grupos ilegales que a uno se le puede ocurrir, todos los carteles, Sinaloa, el Golfo, ELN, FARC, disidentes FARC, minería ilegal, tráfico de personas, tráfico de drogas, contrabando, violaciones sistemáticas de derechos humanos. Eso es el nudo que tiene Venezuela. Bueno, hay que tener la capacidad de resolver ese nudo que tiene Venezuela y eso hay que plantearlo y tiene que para que las cosas tengan un proceso evolutivo que nos lleven a un país cada vez mejor. Bien, doctor Almagro, vamos a hacer un corte, doctor, para cerrar con nuestra entrevista. Ya regresamos, estamos conversando con el doctor Luis Almagro, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos.